Si en estos días van a la zona de miembros, a la zona de estudiantes, perdón, verán que hay una nueva sección que se llama prácticas. En esta sección es donde ustedes van a ir reportando las prácticas que vayan realizando de dar terapias. Entonces, ahí deben introducir su matrícula, cuánto duró la clase, perdón, cuánto duró la terapia que diste, cuál fue el problema a trabajar. Aquí es importante que comprendan algo. No nos interesa saber el nombre o los datos de la persona con la cual estás trabajando. Eso es privado y no se debe escribir. Ahora, lo que sí podemos hacer es escribir cuál es el problema. La persona quería trabajar, pues, un problema con su hija por esto y por lo otro, pero no ponemos nombres, no ponemos datos personales de las personas con las que hemos estado trabajando, ¿vale? Por una cuestión de respeto a la privacidad e intimidad de las personas. Donde dice cuál fue tu guía, lo que quiere decir es cómo guiaste a esa persona, cómo llevaste esa sesión terapéutica, qué fue lo que hicieron, cómo le fuiste guiando, y en retroalimentación es donde ponen pues lo que esta persona te haya comentado de vuelta. Ahora recuerden que estas sesiones no son sesiones profesionales, se hacen con amigos, entre ustedes, con voluntarios, eh, pero todavía no de una manera profesional porque todavía no están certificados. Bien, entonces normalmente les suelo decir que ahí pone que se requieren 6 prácticas para certificar, lo voy a bajar a 5, ¿vale? Entonces sirve cualquier práctica que ustedes hagan. Si se ponen de acuerdo entre dos de ustedes y se hacen una práctica el uno con el otro a través de Facebook, WhatsApp o como quiera que lo estén haciendo, eso cuenta. Entonces luego al terminarla vas y la reportas. ¿Mm? Si lo hacen, si por ejemplo están en una sesión grupal con tu profesor y en la sesión grupal tu profesor pregunta quién quiere ser terapeuta y tú eres el terapeuta, esa sesión también cuenta, ¿vale? Así que cuenta cualquier práctica que hagas de guiar una integración emocional individual. ¿Ven? Ok. Entonces ahí lo tienen para que empiecen a hacer, vayan haciendo sus reportes. La pregunta de cuál fue tu guía, me han dicho algunas personas que no terminaban de entender la pregunta, la voy a cambiar. Es simplemente cómo guiaste a la persona, qué fue lo que hicieron, qué fue lo que trabajaron, que expreses qué fue lo que hicieron en esa sesión. ¿Vale? Muy bien. Obviamente, si aquellos de ustedes que no quieren certificar no tienen que cumplir con ningún requisito. Eh, una vez, para que sepan el procedimiento, una vez que acabemos el curso, tu profesor asignado te va a poner una calificación de actitud, tu comportamiento en las sesiones y las ganas que le echas, y te va a poner una calificación de tu estado psicoemocional, tu estado de ánimo. Luego tenemos el examen, que van a ser los días 1, 2 y 3 de diciembre, y cuando todo eso esté corregido, veremos todo el tema de las prácticas, ¿vale? Entonces, si aprueban el perfil psicoemocional y aprueban el examen, pero no tienen las prácticas realizadas, no les damos el certificado hasta que no terminen las prácticas, pero les guardamos las notas, ¿vale? Las calificaciones se les guardarán, pero hay que cumplir con las prácticas para que le demos el certificado. Vuelvo a aclarar, pueden hacer prácticas tanto con compañeros del curso como con amigos, familia. Lo que es importante es que no lo hagan de una manera profesional, que no cobren por ello porque todavía no están certificados y mucho menos que sea alguien que no conozcas y te ofrezcas como terapeuta. Niños, no. Tienen que ser adultos, ¿vale?
Bien. Ahora, el otro aspecto, la otra cuestión. Como saben, esto es un curso de formación. En este primer nivel están aprendiendo a cómo guiar una sesión individual de uno con uno y según vamos avanzando en los demás niveles, van incluyendo más cosas. En el segundo nivel es donde les enseño a dar terapias grupales y clases. Ahora mismo hay un grupo ya tomando el segundo nivel, no sé de cuántos serán, pero yo creo que son alrededor de cerca de las 300 personas y están haciendo sus prácticas. Las prácticas que ustedes hacen es la de dar una terapia individual, pero las prácticas que ellos tienen que hacer es dar clases o dar terapias grupales. Entonces, uno de los jueguitos que hacemos es que a partir de hoy, los estudiantes del nivel 2 se van a incorporar a nuestro grupo de Facebook del nivel 1 y se van a incorporar con la finalidad de dar clases, subir clases al grupo para ustedes. A ellos les va a servir para las prácticas que tienen que hacer y para ellos practicar lo que han aprendido de cómo impartir una clase. Y a ustedes les va a servir porque van a tener diferentes puntos de vista de lo que han ido aprendiendo. ¿Vale? Así que les va a beneficiar a los dos, a los dos grupos. No se van a juntar 300 personas al grupo, se juntarán, es una opción voluntaria que les doy y simplemente para que sepan que van a empezar a ver a gente nueva en el grupo, no es que sean de fuera, sino son del nivel 2 y que van a empezar a subir vídeos. Les pido de favor que ustedes no suban vídeos, porque ustedes no están tomando el curso de dar clases. Cuando en el siguiente nivel estén tomando el curso de dar clases, ahora ustedes subirán sus vídeos, ¿vale? Pero mientras tanto, respetemos que van a ser los profes del nivel 2 los que van a subir sus clases. Y eso también les ayuda a que haya interacción entre ustedes, que se conozcan, que platiquen, etcétera, etcétera. Ustedes no tienen ninguna obligación de ver esas clases o esos vídeos. Es totalmente voluntario, pero sé que a muchos de ustedes les va a gustar, les va a ayudar a escuchar diferentes puntos de vista y también para que vean pues la evolución de las personas, de que precisamente ahora ya están en ese proceso de dar clases o guiar terapias grupales. Y también tengan en cuenta que mientras lo están haciendo, ellos están haciendo prácticas, todavía no están certificados como profesores, así que habrán algunos que lo van a hacer muy bien, otros lo van a hacer mal, otros va a ser espantoso y otros hasta lo que expliquen va a estar mal. ¿Ok? Quizás porque ellos están haciendo sus propias prácticas. Todo lo oficial es lo que enseñamos los profesores. ¿Vale? Pero se los digo para que tengan en cuenta por si ven a alguien que no se le da tan bien, no están todavía certificados, están aprendiendo. Así que tenemos que tenerles entendimiento y perdón, ¿vale? Y compasión. La semana pasada estuvimos trabajando el rol de víctima y les expliqué cómo el rol de víctima es cuando nos debilitamos, cuando nos hacemos pequeñitos, cuando cada vez que ante una situación sentimos que esa situación o esa persona es mucho más grande que nosotros. Hoy vamos a ver el siguiente rol del ego y en esta ocasión ese rol es el rol del perseguidor. Es el segundo rol que vamos a estudiar. Ahora, ¿en qué consiste este rol del perseguidor? Es casi lo contrario que el rol de víctima. Mientras la víctima se siente más pequeño que el problema o la situación, el perseguidor no es que se sienta más grande como tal, pero sí tiene que ver con este aspecto. El perseguidor es una actitud. Nosotros tenemos normalmente la tendencia de tratar de buscar opuestos. Cuando hablaba de la víctima, hablábamos
de que a veces nos sentíamos pequeños con respecto al problema. Este es el rol de víctima, cuando sentíamos que esto era mucho más grande que nosotros. Ahora, por esa misma lógica, queremos entender que el rol del perseguidor es cuando yo me siento más grande que el problema. Y en el rol del perseguidor no hay necesariamente una sensación de superioridad como tal. La superioridad es una de las expectativas que estudiaremos en el siguiente nivel. Entonces, el perseguidor no es solamente el sentirse más grande como tal, sino que el perseguidor tiene que ver con precisamente el perseguir, instigar, hostigar, estar constantemente detrás, detrás y detrás. Y a veces ese rol del perseguidor tiene que ver con que nos sentimos superior a los demás, pero no siempre hay un sentimiento de superioridad. Entonces, en el perseguidor sí nos sentimos más grande que la otra persona, pero no superior. No sé si me estoy explicando en esta diferencia, ¿vale? Porque no quiero que desarrollen la idea que la víctima es un complejo de inferioridad y el perseguidor de superioridad como tal, porque dentro de nuestro sistema tenemos la máscara de la superioridad dentro de las expectativas. Entonces, ¿en qué consiste el perseguidor? La palabra misma lo dice. Cuando estamos persiguiendo, cuando estamos detrás de una situación, de una persona, de algo en concreto, insiste, insiste, insiste e insiste. Ese es el rol del perseguidor. Entonces, una víctima no persigue porque se siente muy débil, se siente pequeña con respecto al problema, a la otra situación. Pero si no te sientes de esa manera y sientes como que le puedes, ahora vas a entrar en esa persecución, en ir a por esa persona. Y se detona el rol del perseguidor. No solamente perseguimos a personas, sino también perseguimos cosas que queremos lograr, planes, diferentes situaciones. Entonces tiene que ver con la necesidad de lograr algo, de conseguir lo que quiera que estás buscando y persigues, persigues, persigues y persigues. Una cosa es, por ejemplo, que como jefe tú le digas a un empleado, tienes que hacer esto, esto y esto, y tienes que hacerlo así, así, así. Eso no es perseguir, es dar instrucciones, eres el jefe, te pagan para ello, lo tienes que hacer. Ahora, otra cosa diferente es cuando tu jefe está cada 5 minutos mirándote y mirando todo lo que has hecho mal y diciéndote todo lo que has hecho mal. Ahora te está persiguiendo. Esa es una de las diferencias. Entonces, a veces confundimos el rol del perseguidor con simplemente expresarnos o con simplemente dar una indicación. Por ejemplo, los padres con los hijos tienen que dar indicaciones. No podemos dejar a los niños menores de edad que hagan lo que les dé la gana todo el tiempo. Pero de ahí pasa al rol del perseguidor en muchas ocasiones, cuando no le dejas nada, cuando no le permites nada y cuando solo le estás diciendo todo lo que está haciendo mal. Ese es el rol del perseguidor. Por ejemplo, están en la cocina y van a preparar la comida y le dices a la persona que está contigo, ¿te importa cortar la cebolla? Y la persona empieza a cortar la cebolla, pero así no, córtala en cuadrados. Ok, está ahí, puede ser una instrucción. Pero ahora la persona lo sigue cortando, pero te estoy diciendo que así no lo hagas, pero ¿por qué no me haces caso? Es que te estoy pidiendo que lo cortes en cuadrados, no así, más pequeño. Es que así no sirve, así no queda rico, así. Y ahora estás persiguiendo, persiguiendo, persiguiendo. Otro tipo de perseguidor. Piensa en una persona con quien tengas problemas o que te caiga mal.
Y ahora, con honestidad, date cuenta que cada vez que esa persona habla o dice algo, hay una parte de ti que quiere ir a señalarle. Hay una parte de ti que quiere ir a ver si lo que hizo está bien o no, si le puedes criticar algo o no. ¿Puedes reconocer esa parte en ti? Tan siquiera esperar a ver si respira o no respira. Como haga cualquier cosa, enseguida le estás prestando atención. Si lo que hace estuvo bien, te sientes como, no le puedo llamar la atención, no me puedo quejar. Pero como lo que haya hecho haya estado mal, aprovechas y descargas sobre esa persona toda esa frustración. ¿Lo ven? ¿Se dan cuenta que a veces nos comportamos así? Entonces vamos a hacer un ejercicio para sentir la sensación del perseguidor. Presta atención a tu interior. Piensa en esa persona que acaban de identificar y quiero que busques una sensación en concreta. Cada vez que eso sucede, hay una fuerza que sale de ti y va hacia la otra persona. Identifícalo. Hay una presión, hay una fuerza que sale de ti directo a la otra persona. Respira profundo, regresa acá. Muy bien. Todos sintieron que hubo una parte, algo de nosotros que salió hacia afuera. Eso es el rol del perseguidor. Una parte de ti que se proyecta, se lanza contra la persona que tienes enfrente o contra esa persona en concreto. Esa es la sensación del perseguidor. Por tanto, como ven, no tiene que ver con una sensación de superioridad como tal, sino es lo que está en nuestro interior, lo proyectamos hacia afuera. Ahora, ¿qué es esto que proyectamos? ¿Qué es esta fuerza o este poder? No es sino nuestra propia frustración, nuestro propio dolor. Es nuestro miedo, nuestra vergüenza, nuestro orgullo, nuestro abandono, nuestro rechazo, nuestra culpa. Y todo eso lo agarramos y se lo lanzamos a esa persona a través del rol del perseguidor. Ahora, al hacerlo y sentir esta fuerza que salía, esa fuerza ahora fue en forma de energía, en forma de emociones, en forma finalmente de palabras, de lo que le dijiste. Cuando esa frustración o esa fuerza que sale se intensifica aún más, se convierte en insultos, se convierte en gritos, se convierte en maltrato psicológico y por último se convierte en maltrato físico. Respira. No dije que te tiene que caer mal esa persona. Dije, piensa en alguien a quien persigas o a alguien que te caiga mal. ¿Vale? Entonces, el rol del perseguidor es la proyección de ese malestar. Y dependiendo de qué grande es ese malestar o no, dependiendo de qué tan grande es esa frustración o no, esa proyección, esa persecución es solamente a través de destacar los errores, de decir es que todo lo haces mal, es que nunca haces las cosas como te pido, es que o sube el tono y empiezan los insultos, los gritos, las malas palabras y finalmente la agresividad física.
Esto quiere decir entonces, también, retomando un poco las clases que hemos estudiado del perdón, ahora comprenden aún mejor a las personas que gritan o a las personas que son agresivas. Solamente sienten esa necesidad de proyectar ese dolor interno igual que tú, solo que ese dolor es mucho más grande y no tienen la capacidad para parar, para autocontrolarse y no dar ese golpe, no dar ese grito. Pero la sensación que esa persona está sintiendo es la misma que ustedes acaban de experimentar, solo que quizás más intensa y sin control. Ahora, voy a hacer aquí una pausa para aclararles algunas cosas. Nosotros estamos aprendiendo a estudiar nuestro ego y a través de desmenuzarlo, a través de descomponerlo en diferentes aspectos. Si yo, por ejemplo, les muestro esta taza, podemos hacer un análisis de esta taza de diferentes maneras. Si yo hago el análisis en función del color, diré que es de color rojo anaranjado con un interior blanco. Y mientras hago un análisis del color, no estoy hablando del análisis del material, estoy hablando solo del color. Si yo te pregunto a ti, ¿de qué color es esta taza? Y tú respondes, ¿cristal? No, te estoy preguntando por el color, no por el material. Si ahora estudiamos la taza en función al material, la taza es de cristal y tiene una película de plástico alrededor. Así que en términos, si yo te pregunto de qué material está hecha la taza, me dices roja. No, el material no es rojo. El material es cristal y plástico. Si la estudiamos en forma de diseño, tiene una forma típica de taza, cónica, cilíndrica, cónica. Si yo te pregunto, ¿qué forma tiene la taza? Y me dices cristal rojo, no estás definiéndome la forma, me estás definiendo el material, el color. ¿Vale? Entonces, ahora que han entendido este ejemplo, cuando estamos haciendo un estudio como el de ahora acerca del perseguidor, ustedes empiezan a ver que si el orgullo, que si el rechazo, que si la culpa, que si el miedo, todo eso son otros niveles. Miedo, vergüenza, orgullo pertenecen al estudio de las negaciones. Abandono, rechazo y culpa pertenecen al nivel de las emociones. Ahora estamos en el rol del perseguidor. Por tanto, cuando ustedes ven en los ejemplos que pongo del perseguidor, ven orgullo, en algunos ejemplos que he puesto, ¿ha habido orgullo? Por supuesto que sí. Pero me están respondiendo, yo les pregunto por el color de la taza y tú me estás respondiendo cristal. Estamos hablando de roles, el comportamiento. Y sé que esto es difícil, porque tenemos tendencia a mezclarlo todo, porque el ego finalmente es una única cosa. Pero como ahora estamos siendo un poquitito más técnicos, porque estamos entrando en la parte de ser terapeutas, es importante que aprendamos a diferenciar el análisis que vamos haciendo. Entonces, estamos estudiando el rol, el comportamiento. Y desde el punto de vista del comportamiento, el rol es perseguir. Y como les he explicado en muchas ocasiones, no podemos asimilar, no podemos hacer una lista de que una máscara siempre va asociada con otra. No podemos decir que la vergüenza siempre sea con la culpa, porque no es cierto. A veces te sientes avergonzado de estar solo. A veces alguien te rechaza y sientes vergüenza. Entonces, no podemos afirmar que el rol del perseguidor se deba al orgullo. Porque, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo del perseguidor basado en el miedo. Supongamos que yo tengo miedo a no llegar a final de mes, tengo un apuro económico, voy muy justo de gastos y tengo miedo a no llegar a final de mes. Ese miedo se activa en mí y ahora la persona con la que convivo empieza a gastar dinero y yo le empiezo a ver y empiezo, ¿pero por qué compraste eso? ¿Pero por qué compraste? Es que no nos hacía falta. Es que este mes no es un buen mes para haberlo comprado. Es que con la que estamos pasando, ¿cómo se te ocurre comprarlo? Y ahora le estoy persiguiendo, pero no por el orgullo.
Le estoy persiguiendo porque tengo miedo. ¿Mm? Un ejemplo de perseguidor desde la vergüenza. Supongamos que te da vergüenza ligar y estás en una fiesta en algún lugar donde hay un chico o una chica que te guste, pero te da vergüenza. Así que agarras a tu amigo o a tu amiga y empiezas, venga, acompáñame, que a mí me da vergüenza. Acompáñame para que no me acerque yo solo. Es que si no me voy a ver muy ridículo. Venga, por favor, ven conmigo. Solamente te quedas por ahí, pero porfa, ven conmigo porque es que me da vergüenza de yo acercarme solo a hablar con ella. Me voy a poner nervioso si tú estás. Venga, acompáñame, ven conmigo. Y ahora le estoy persiguiendo por vergüenza. No es miedo, no es orgullo, es vergüenza. ¿Vale? Entonces, cualquier máscara del ego puede tener cualquiera de las tres negaciones, puede tener cualquiera de las tres emociones, puede ser cualquier cosa. Y es importante que comprendamos esto, porque si no, si ustedes anclan que el perseguidor va con el orgullo, cuando se te active el perseguidor con el miedo, no lo vas a ver. O cuando se te active el perseguidor con la vergüenza, no lo vas a ver porque lo asociaste exclusivamente al orgullo. Y eso puede limitarte a que no resuelvas un problema, una integración emocional, porque simplemente lo tienes asociado que el, el perseguidor va con el orgullo. ¿Vale? Entonces entiendo que sucede así, porque no estamos acostumbrados a desgranar nuestro ego. Y es muy fácil comprender el estudio pormenorizado que hice de la taza. Es muy fácil. Pero con nuestro ego es mucho más difícil. Ahora, si yo en general te hubiese dicho, ¿cuál es, defíneme esta taza, sin preguntarte por algo en concreto, entonces lo puedes mezclar todo y puedes decir, es de cristal, roja y blanca, con una película roja de plástico y con una forma cilíndrica cónica, y ahí lo puedes mezclar porque no te estoy haciendo una pregunta específica de un aspecto. Pero en este caso lo estamos estudiando precisamente, voy tan despacito, máscara a máscara, para que nos dé bien la posibilidad de estudiarlas muy profundamente y de comprender que a veces persigues porque te sientes abandonado, a veces persigues porque te sientes rechazado, a veces persigues porque te sientes culpable. Existen las tres posibilidades. Me siento abandonado, te voy a perseguir para no sentirme abandonado. Me rechazaste, te voy a perseguir para que me dejes de rechazar. Me siento culpable, te voy a perseguir hasta que me perdones. Y tenemos el rol del perseguidor con las tres emociones posibles. Entonces, cuando yo pongo ejemplos, les pongo ejemplos para que ustedes puedan reconocerse en en su rol del perseguidor, porque nada más empiezo a hablar del perseguidor y empiezo a ver comentarios en el chat de yo no soy así, a mí siempre me persiguen, yo no caigo en el rol del perseguidor. Por supuesto que sí. Solamente necesito poner más ejemplos, necesito que amplíes tu vista, porque absolutamente todos caemos en el rol del perseguidor, en un momento o en otro momento, pero siempre sucede así. Igualmente, no podemos decir que los celosos sean perseguidores. No podemos, tienen que comprender que nuestro ego no sigue una estructura lineal. Y hay personas que son celosas y se convierten en víctimas. ¿Por qué le estás dando siempre me gusta a esa persona? Es que no me quieres. Si me quisieses me contestarías a las llamadas y me dirías dónde estás. Y ahora estoy victimizando. No estoy persiguiendo. Un celoso perseguidor, ¿eh? ¿Dónde estás? ¿Por qué no me llamas? Ah, ¿estás con tu amigo? Ok, mándame una foto con él. Mándame tu ubicación por WhatsApp. Eso sería un celoso perseguidor. Pero no podemos hacer esos anclajes de un problema es una cosa, porque puede ser diferente, puede ser la combinación. Esa es la importancia de sentirlo. Tengo un ataque de celos. ¿Por qué?
Miedo, vergüenza, orgullo, abandono, rechazo, culpa. En este ataque de celo, ¿cómo me estoy comportando con la otra persona? ¿Estoy victimizándome, haciéndome más pequeñito? ¿Le estoy persiguiendo? ¿O estoy en la actitud de Salvador cuando lleguemos ahí? ¿Vale? Entonces, por supuesto, en todos los ejemplos que pongo van a reconocer negaciones, van a reconocer emociones y les digo más, es fantástico porque eso les demuestra que están entendiendo la dinámica del curso y de la integración emocional. Y por supuesto, en los primeros ejemplos que puse del perseguidor, lo que había era orgullo y es fantástico que lo hayan identificado. Solamente tengo que aclararlo de manera técnica, ¿vale? Para que no hayan esas confusiones. Entonces, este rol del perseguidor, como ven, es toda esta insistencia, incluso a veces el acoso. Cuando estamos acosando a alguien, también estamos siendo perseguidores. Y de la misma manera, existe el rol que es el autoperseguidor. No es un cuarto rol, es el mismo, pero ese perseguidor a veces lo tenemos con nosotros mismos. Cada vez que eres demasiado duro contigo, eso es el perseguidor, solo que ahora esa sensación, esa frustración que proyectas hacia la otra persona, en este caso la proyectas hacia ti. Sigue siendo lo mismo. Si tú te observas cuando estás siendo duro contigo, ¿qué es lo que estás haciendo? Agarrar tu frustración y ponértela encima, agarrar tu frustración y ponértela encima. Te estás auto persiguiendo. Así que por supuesto que existe el rol de la autopersecución. Funciona exactamente igual. Si tú le preguntas a una persona qué quieres, cómo estás, eso no es perseguidor, eso es una pregunta normal. Se convierte en perseguidor cuando esa persona no te quiere responder y tú sigues preguntando, preguntando y preguntando. Ahora le estás persiguiendo. Y efectivamente, en muchas ocasiones empiezan a perseguir a personas a través de hacerle 300 preguntas o repetir la misma pregunta. Pero contéstame, ¿por qué no me contesta? Te estoy haciendo una pregunta. ¿Por qué no responde a mi pregunta? Nadie tiene por qué responder a tus preguntas. Nadie te pertenece, nadie te debe nada, por tanto nadie tiene por qué responderte a tus preguntas. Eso es el rol de persecución también. Cuando estamos insiste, 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 y lo único que estás haciendo es proyectar tu dolor. Por supuesto, una de las situaciones más comunes de el perseguidor es entre padres e hijos, porque para los padres es muy difícil encontrar esa línea, ese límite, tanto para los padres como para los jefes. Es difícil encontrar esa límite, esa línea entre dar indicaciones, entre mantener el equilibrio de la casa y no caer en el rol del perseguidor. Es súper complicado. Y por ejemplo, en el caso de los padres con los hijos, una de las cuestiones que pasan es que a lo mejor tu hijo hace algo mal y decides castigarle. Ahora te pregunto, cuando castigas a tu hijo, ¿por qué le castigas? ¿Por qué castigaríamos a un niño? Si le castigas porque hizo algo mal, eres tú quien está mal. Nunca se debe castigar a nadie por haber hecho nada malo, porque para empezar lo malo y lo bueno no existe. Se debe castigar a un niño o a una persona para que aprenda, para que comprenda que comportarse de esa otra manera trae sufrimiento a sí mismo o a la convivencia familiar. Pero no se debe castigar a nadie porque lo haya hecho mal. Tú en tu vida cometes un montón de errores y nadie está castigándote. Cuando tú cometes un error en el trabajo, tu jefe no te deja sin televisión y sin teléfono y sin internet. Tu jefe a lo mejor te pone una reprimenda o te lo descuenta de tu sueldo y así aprendes a hacer las cosas bien. Entonces, los castigos
No estoy diciendo que no castiguen con no quitar la televisión o el celular. En ocasiones esa es la mejor manera, pero es la actitud. La mayoría de los papás y mamás castigan porque se sienten frustrados y se sienten mal. Y los castigan porque te portaste mal, porque lo hiciste mal, porque reprobaste. Y eso hace sentir peor a las otras personas. Un castigo tiene que ponerse para que la otra persona aprenda, comprenda y madure. Entonces, supongamos que tu hijo hace algo inapropiado y le castigas. Hay padres que le dicen, vamos a poner un ejemplo más específico, un niño que en el colegio se porta mal y le llaman la atención y los padres le dicen, castigado 3 semanas sin televisión. Eso no es justo. Lo justo sería decirle al niño, estás castigado sin televisión hasta que te portes bien en clase. Pero si en una semana el niño se empezó a portar bien, ¿qué sentido tiene seguir teniéndolo castigado 2 semanas más para que aprenda? Eso es perseguidor. El niño ya aprendió la lección, o por lo menos eso parece. Entonces, mientras te sigas portando mal en clase, no tienes televisión, no tienes computadora. Entonces el niño hace el vínculo, porque si tú le dices 3 semanas, el niño no hace el vínculo de que tiene que ver con su comportamiento. Solamente está esperando a que pasen las 3 semanas. Y a las 3 semanas va a hacer lo que le dé la gana. Pero si tú le dices, estás castigado hasta que te portes bien, en su mente está, mientras no me porte bien, no tengo computadora. Me tengo que portar bien. Y entonces me gano la computadora. ¿Entienden esa dinámica? Así que hay padres que se frustran y le empiezan a castigar y empiezan, te quedas sin teléfono y sin computadora y sin televisión y no puedes salir a jugar con tus amigos y no puedes comer postre y casi casi a lo único que le dan permiso es de ir al colegio y de respirar. Pero todo lo demás se lo quitan. Eso es perseguir. Respira. Además de todo esto, castigas a los niños y permaneces enfadado y negándoles el amor. Aquellos de ustedes que son padres o madres, cuando castigas a tus hijos, los sigues queriendo. Normalmente en ese momento no. Y muchas veces, algunos más extremos, a pesar de todos los castigos que ya se te ocurrieron ponerle, el niño viene a hablarte, a mí todavía no me hables, que lo que hiciste es como se te ocurre, a mí no me hables. Hasta que no se me pase, a mí no me hables. ¿Qué le estás enseñando al niño? Eso es perseguir. Tu frustración y tu dolor es tuyo, no de tus niños. Y como personas maduras y conscientes que somos, tienes que aprender a castigar al niño y decir, mamá, papá te quiere y no vas a tener televisión hasta que no te portes bien, hasta que no hagas tu tarea o hasta que no apruebes. Pero te sigo queriendo. Y el castigo es que no puedes usar la computadora, pero sí puedes salir con tus amigos. O sí te compro un helado, porque no tiene que ver una cosa con la otra. Respira. Ahora acabo de poner este ejemplo con los hijos, pero esta actitud la tienen muchas veces en sus relaciones de pareja, en el trabajo. En México, yo no lo sabía hasta que llegué aquí acá, existe, lo llaman la ley del hielo, lo cual es una tremenda ridiculez, que consiste en hacer sufrir a tu pareja privándole de lo que quiera. Generalmente tiene que ver con el sexo. Me enfado contigo, te dejo sin sexo. Me enfado contigo, te dejo de hablar. A mí no me hables. ¿Qué sentido tiene eso? ¿Qué tiene que ver? Respira. De nuevo se convierte en una persecución. Lo único que están haciendo es dañar sus relaciones. Y tienen un pequeño problema y no le hablas, no quieres prepararle la cena, no quieres cuidar de la persona, haces tu propia vida, casi casi que te independizas.
momentáneamente. Eso es, estás destrozando tu relación. ¿Estás lastimando la relación? Obviamente, eso es un intento de manipulación muy grande, ¿vale? Pero ya llegaremos a la manipulación en unos meses en el siguiente curso. Pero dentro de la actitud, en ocasiones, el rol es el del perseguidor. Y luego haces eso, la otra persona va a tener sexo por otro lado porque tú estás con tu dichosa ley del hielo y todavía te enfadas, fastídiate. Es tu problema, no el de la otra persona. Entonces, el perseguidor es la actitud que tomamos cuando no nos hacemos responsables de nuestro dolor. Y ese dolor lo lanzamos y lo proyectamos hacia otras personas, pero lo que causa es dolor y sufrimiento en nosotros y en esa otra persona. Por supuesto que la venganza tiene que ver con el perseguidor. El ojo por ojo, diente por diente es rol de perseguidor. Déjeme pensar otro ejemplo. Otra cosa que sucede típico en las relaciones, tanto de pareja como en los padres y en los hijos. Hay algo que a tu pareja o a tus padres, a tus hijos, no les gusta que hagas, que les hagas, y tú lo haces adrede, sabiendo que les molesta. Pero hay una parte de ti que le gusta que tu pareja o tu familia se moleste contigo. Porque la sensación es que mientras se moleste conmigo, me sigue queriendo. Y haces precisamente algo. Y cuando digo algo, estoy hablando de algo que concierne a la persona. Les pongo un ejemplo más físico. Cuando era niño, tenía cosquillas en los laterales del cuerpo. Y no me gusta que me vengan a hacer así con los dedos aquí en el lateral. Y a mi padre le encantaba hacérmelo. Y cada vez que me lo hacía, yo como adolescente, lejos de disfrutarlo, de reírme, me enfadaba de mala manera. Me molestaba tremendamente. Pero mi padre seguía haciéndolo casi todos los días. Y cada vez que me enfadaba, encima se enfadaba conmigo porque yo me enfadaba. Y yo le decía, pero ¿por qué carajos lo haces? Sabes que no me gusta. ¿Por qué carajos lo haces? ¿Te gusta hacerlo? Hácelo a alguien que le gusta hacerlo. A mí no me gusta. ¿Por qué lo haces? Y si lo haces, acepta que me voy a enfadar. Entonces, ese es un ejemplo de cómo mi padre me perseguía. ¿Por qué mi padre hacía eso? Porque es su manera de demostrar que me quería. Cuando no saben hacerlo de otra manera, a veces lo hacen así. En otra época tenía un compañero de piso que le encantaba asustar y dar sustos. Y personalmente no me parece divertido, no me parece gracioso, me parece peligroso y no entiendo el sentido de estar asustando a la gente. Y no me gusta que me asusten. Así que a esta persona le encantaba entrar al departamento a escondidas, llegar por detrás y asustarme. Y se lo expliqué varias veces. No me gusta que hagas eso, no me parece divertido, es peligroso, no hay nada de compasión en ir asustando a la gente y lo que estás haciendo es perseguirme. Y lo siguió haciendo un par de veces más hasta que le dije, te aviso que en una de estas puede ser que te responda con un golpe en la cara.
y va a ser una respuesta subconsciente de mi cuerpo. Pero te estoy avisando, porque cada vez que haces eso, detonas el mecanismo de defensa del cuerpo. Y como en una de estas lo detones demasiado, te voy a responder con un golpe y no lo voy a poder controlar. Así que tú verás lo que haces. Entonces, de nuevo, esta persona no necesitaba asustarme. Si tú tienes un juego que a ti te divierte, juégalo con quien esté de acuerdo de jugarlo. Pero eso es una actitud de perseguidor. Entonces, a veces ustedes hacen este tipo de cosas con sus parejas sabiendo que les molesta y lo haces adrede. Por ejemplo, causarle celos a alguien adrede, porque así te sientes más importante, porque así te sientes más querida y porque así te sientes que tienes poder sobre la otra persona. Pero luego, cuando los celos no los causaste adrede, no te gusta que te sean celosas, fastídiate. Tú estás jugando ese juego. Respira. Entonces, no estoy hablando de cosas que a ti no te gusten que tengan que ver con la convivencia de los dos, donde a veces nos tenemos que poner de acuerdo el uno con el otro. Estoy hablando de este tipo de ejemplos, de cosas que tú sabes que a tu pareja no le gustan y a pesar de eso lo haces una y otra vez a tu pareja, a tus hijos. Eso es el perseguidor. ¿Qué más es el perseguidor? El bullying. El bullying es un perseguidor tras otro y se va pasando uno tras otro. Entonces, en algunas familias, de la misma manera, no saben expresar el amor y el cariño y lo hacen a través de las burlas. Burlarse, criticar a alguien es perseguir. Y seguro que en tu familia tienen también esa costumbre de que cuando se reúnen se empiezan a burlar de alguien. Y a lo mejor tú eres de ese alguien del cual se burlaban. Eso, burlarse, es el rol de el perseguidor. Respira. Ahora, otro tipo de persecución más refinado y que ahí vamos a ver cuántos de ustedes, o sea, no lo voy a preguntar como tal, pero la mayoría de ustedes se van a reconocer. Cualquier tipo de meme o dibujo que suben en las redes sociales, donde se están riendo o burlando de un político o de un famoso, eso es ser un perseguidor. Eso es hacer bullying. Y cada vez que cada uno de ustedes comparte un meme donde se están riendo de un político, de un famoso, de un cantante o de cualquier persona, estás colaborando y fomentando el bullying. Y eso es el rol del perseguidor también. Así que hay un montón de formas de reírnos, hay un montón de memes que no se basan en perseguir a nadie, que no se basan en burlarse o criticar a nadie. Me encantan los memes, pero me encantan todos esos memes donde nadie sufre para que yo me ría. Pasa con todos los presidentes de todos los países. Dígame, ¿cómo te sentirías tú? Sean honestos. ¿Cómo te sentirías tú si alguien agarra una foto tuya, te ridiculiza, se burla de ti, te critica, la cuelga en las redes sociales, se hace viral y hay X millones de personas burlándose y riéndose de ti? ¿Te gustaría que hicieran eso? ¿No? ¿Te sentirías acosado? ¿Te sentirías perseguida? ¿Te sentirías humillado? ¿Por qué creen que tenemos derecho de hacerlo con políticos, cantantes o famosos? Porque no estés de acuerdo con su trabajo, porque no estés de acuerdo con ellos, con lo que hacen. Hay personas que no están de acuerdo contigo, hay personas que no están de acuerdo con cómo tú te comportas y eso no les da el derecho a hacerlo. Respira.
Un meme son estos dibujitos que suben o las fotos que suben a las redes sociales con comentarios graciosos. Entonces, aprovecho también esto para que refinen la manera en la que utilizan su humor. Jamás me verán compartir ningún tipo de humor basado en burlarse o reírse de alguien, sea político, actor o un total desconocido. Hay un montón de gente por ahí que está deprimida porque alguien agarró su foto siendo totalmente desconocido, le pusieron un texto, se hizo viral y ahora todo el mundo se ríen de esas personas. Y hay gente que está deprimida, hay gente que ha tenido que cerrar sus redes sociales, hay gente que se ha tenido que aislar, hacer terapia, han habido intentos de suicidio por lo mismo, pero no estamos conscientes. Lo ves chistoso, lo compartes y no estás pensando en que la persona de esa foto tiene sentimientos. ¿Eh? ¿Cómo te sentirías tú si es a tu hijo al que le sacan una foto y hacen eso? Así que estoy totalmente en contra de ese tipo de humor. Y me encanta el humor. Y los memes me parecen geniales, siempre y cuando no haya burla de nadie. Si nadie tiene que sufrir para que yo me ría. Nadie tiene que sufrir para que yo me la pase bien. En lugar de eso, incluyámonos y divirtámonos juntos. ¿Vale? La mayoría de la gente lo ve gracioso porque no tienen la conciencia que nosotros estamos desarrollando y quizás ninguno de ustedes había escuchado este punto de vista antes del día de hoy. Algunos de ustedes no lo encontraban gracioso porque de manera natural eras consciente, pero la mayoría de ustedes nunca habían escuchado este punto de vista acerca de los memes. No es sino bullying disfrazado, ¿vale? Entonces, ¿lo ven? Estoy poniendo un montón de ejemplos de lo que es el rol de el perseguidor. Y no nos gusta que nos persigan, por tanto, tenemos que parar esa actitud de nosotros ser los perseguidores, de nosotros ir en contra de ellos. Entonces, ahora vamos a prestar atención para desactivar ese rol de perseguidor. Respiramos, prestamos atención a nuestro interior, consciente de que estoy consciente. Recuerda una situación o una persona en la cual tú seas el perseguidor, en el cual tú hayas perseguido a alguien o a algo. Contemplas a esa persona o situación que persigues y toma conciencia de que estás lanzando tu malestar. Se lo estás proyectando a esa persona. Ahora, date cuenta que a esa persona que persigues no te es indiferente. Por lo tanto, el rol del perseguidor también te esclaviza, igual que el de la víctima. La víctima se esclaviza con el perseguidor se esclaviza con la víctima. Cada vez que perseguimos a alguien, nos esclavizamos a ellos, nos encadenamos a ellos exactamente igual, porque lo que esa persona hace no te deja indiferente. Siempre tienes una opinión, siempre estás
mirándole para juzgarle o criticarle o señalarle sus errores. Por tanto, sigue sin ser libre. Nos hacemos conscientes de ese dolor, de ese malestar, y toma la decisión de hacerte responsable, de dejar de lanzarlo, de comprender que lo que te molesta no es su comportamiento, lo que te molesta está en tu interior. Lo que me molesta no es que esa persona se comporte así. Lo que me molesta es que me siento abandonado, rechazado o culpable. Eso es lo que me molesta. Y cada vez que esa persona se comporta de esa manera, me recuerda y me detona mi abandono, mi rechazo o mi culpa. Por tanto, yo me hago responsable de mi malestar y dejo de lanzárselo a los demás. Identifica ese rol de perseguidor. Permanece consciente hasta que se desactive, respirando, habitando, sintiendo, observando el perseguidor. Mi dolor viene de mí, yo me responsabilizo. Y mira a ver, ¿qué negación activó el perseguidor? ¿El miedo, la vergüenza o el orgullo? Miedo, vergüenza, orgullo. Identifica la negación que te ha llevado ahí. Te permite sentir esa negación, miedo, vergüenza, orgullo. De vez en cuando una respiración profunda y te permite integrar el miedo, la vergüenza, el orgullo. Respiras, habitas, sientes, observa. Consciente de que estás consciente del miedo, la vergüenza, el orgullo. Y mira a ver por qué le perseguías. Abandono, rechazo o culpa.
Su actitud, su comportamiento, cómo te hace sentir abandono, rechazo o culpa. Permítete sentir la emoción que esté activa, el abandono, el rechazo, la culpa. Respira, permanece consciente, abandono, rechazo, culpa. Respira profundo, regresen aquí despacito. En el momento en el que aceptamos la responsabilidad y comprendemos que verdaderamente no te persigo por lo que estás haciendo o por lo que no estás haciendo, te persigo porque lo que estás haciendo detona en mí abandono, rechazo o culpa y te persigo porque me siento de esa manera. Pero no es por tu comportamiento en sí, es por cómo se detona en mi interior, por lo que se detona en mí. Y la prueba la tienen en que a veces hay una persona A con la que siempre tienes ese juego de persecución, de discusión constante. Tienes la persona B con la cual no tienes normalmente ningún tipo de problema. La primera persona A hace una cosa y tú le empiezas a perseguir. La persona B hace la misma cosa y no le persigues. ¿Se dan cuenta cuando eso sucede? Si la persona con la que estás preparando la comida, que corta la cebolla no como a ti te gusta, es tu pareja o tus hijos, le persigues. Pero si es un amigo o una amiga que viene a tu casa y están cocinando juntos, corta la cebolla igual de mal que tu pareja y solamente le dices, ay, bueno, yo te iba a decir que la cortaras en cuadraditos, pero bueno, ya la cortaste así, venga, no pasa nada, esta vez lo hacemos así. Y el evento es exactamente el mismo. La cebolla cortada de una manera diferente a la tuya. Pero con tu amiga no detonó un sentimiento de abandono, rechazo o culpa que sí fue detonado con tu pareja, con tus hijos o con tus padres o con quien quiera que sea. Pero el evento fue el mismo, exactamente el mismo. Eso es lo que les demuestra que lo que te hace perseguirle no es la situación, su comportamiento, es lo que se detona en tu interior. Eso es lo que nos hace perseguir, no el evento, lo que se detona en nosotros.
¿vale? Entonces, esa es una prueba para que comprendan que el perseguidor nace de la frustración interna. No tiene que ver con lo del exterior. El exterior solamente actúa como detonante. Entonces, cuando lo entendemos y lo comprendemos, ahora podemos desactivarlo, desarmarlo y pasar al siguiente punto o superarlo como tal, ¿vale? Desactivar ese rol del perseguidor.
El tercer punto de chequeo es la compasión. Y la compasión la he explicado un montón de veces en un montón de vídeos y de clases, pero aquí la vamos a estudiar como un punto de chequeo, ¿vale? Hemos estudiado, primero estudiamos el punto de chequeo de la paz, luego hemos estudiado el punto de chequeo del perdón y hoy estamos con la compasión. Ahora, cuando estudiamos lo que es la compasión, desde como punto de vista de chequeo, la vamos a estudiar con nosotros mismos. Y para ello, lo que quiero que identifiquemos y que nos demos cuenta es que al terminar incluso de hacer una integración emocional y antes, cuando tenemos un problema, obviamente nos estamos sintiendo mal. Pero si se dan cuenta, en el interior hay una sensación como de vacío, de algo que está faltando. El primer punto de chequeo de la paz lo que nos hace es dejar de luchar, rendirnos, aceptar lo que está sucediendo, encontrar confort. Pero les explicaba, en la paz todavía puede haber malestar, dolor o incomodidad. Simplemente no la luchas, no la peleas como tal. En el perdón es el siguiente punto donde ahora perdonas a la persona involucrada, te perdonas a ti y te liberas de ese sufrimiento que queda. Pero se dan cuenta que incluso después de ejercer el perdón sigue quedando como una sensación de que falta algo más en nuestro interior. Respiren, denme un segundo. Se fue la luz, voy a ver si la puedo reconectar. Listo. Les decía, incluso después de ejercer el perdón, nos sentimos mucho mejor, nos sentimos mucho más liberados y ya no está ese malestar. Pero a veces, después de perdonar, nos quedamos en un punto de neutralidad, donde no te sientes mal, pero hay todavía una sensación por ahí. Esto es lo que vamos a trabajar con el tercer punto de chequeo, que es la compasión. Vamos a tratar de encontrarlo. Respira, presta atención a tu interior, permanece consciente y vuelve a recordar el tema que estábamos trabajando. Esta situación con esta persona. Y esta sensación que les estoy tratando de que identifiquen, a veces lo llamamos como una sensación de un mal sabor de boca. Trata de ver que con este problema en concreto, con esta situación como tal, ¿hay amor, sí o no? ¿El amor ha sido restablecido? No amar a esa persona como tal, sino sientes amor en ti al pensar en esa persona, en esa situación. Este es el tercer punto de chequeo. ¿Recuperé el amor en mí?
Si la respuesta es sí, estás en el punto de chequeo de la compasión. Si la respuesta es no, vamos a hacer un poco de trabajo para tratar de llegar a ese punto. Primero vamos a retroceder unos pasitos para detrás. ¿Estoy en paz con la situación, el problema o la persona? Si la respuesta es sí, pasa automáticamente al perdón. Si la respuesta es no, te voy a guiar. Si no estoy en paz aún, voy a respirar profundo y me voy a rendir. Voy a ponerme en una actitud de rendición, de aceptar la situación tal y como es. No significa que no haya malestar, no significa que la situación esté bien, significa que la situación ahora mismo es la que es. Y pelearla, lucharla, no la va a cambiar. Así que esa es la situación presente. ¿Cómo me adapto? ¿Cómo encuentro confort en esta situación? Paz. Me rindo. Cuanto más lo luche y lo pelee, más voy a sufrir. Paz. Me rindo. Y empiezas a encontrar paz. Y de ahí pasamos al perdón. Perdoné a la persona involucrada. ¿Me he perdonado a mí por perseguirle? Si la respuesta es no, voy a ejercer ahora el perdón. Me perdono. No era consciente que le perseguía por mi frustración. Yo no era consciente del daño que mi persecución causaba. No lo hice adrede. No me pude controlar. Me perdono. Me perdono por haber lanzado mi frustración y mi malestar. Y perdono a esa persona porque detonó esas emociones en mí. Respira, permanece en el punto del perdón. Recuerda que perdonar no es darle la razón a nadie. No significa que haya estado bien o no. Perdonar es decidir liberarte de todo ese malestar. Me perdono, te perdono. Siente esa liberación. Perdón. Y de ahí pasamos al tercer punto de chequeo. Todo esto sucedió porque solo buscaba amor. Quería experimentar amor y por un momento no lo sentí. Y esa persona involucrada también solo quería experimentar amor. Y tan solo nos amamos de una manera incompetente. Así que presta atención a tu interior. Date cuenta que no fue para tanto. Sobreviviste. No solo sobreviviste, sino que ahora lo has superado. Respira. Lo he superado. O lo estoy superando. Lo que viví fue tan solo una experiencia.
y permite que el amor vuelva a surgir en tu interior. El perdón permite que te reconectes con tu propio amor. No fue para tanto. Hay amor. Aprendí cosas. Ahora sé cómo hacerlo mejor para la próxima. Amor, me amo. Llévate tú con tu voluntad a un punto de amor. Amor. Y puede ser que parte de ese amor sea proyectado hacia la otra persona o hacia la situación. Puedes incluso llegar a amar a esa situación o a esa persona. No fue para tanto. Ay, amor. Respira profundo. Regresen aquí. La compasión es lo que surge de manera natural después del perdón. El perdón nos libera de toda esa carga. La compasión es lo que restituye el amor, lo que hace que el amor vuelva a surgir. Entonces, cuando digo que vuelva a surgir el amor, o que estamos en compasión con una situación, a veces les digo, puedes amar la situación que viviste, pero nada más que esto les genera una reacción de cómo voy a amar lo que viví, cómo voy a amar una situación de maltrato, de abuso, un insulto o una persecución, cómo lo voy a amar. Su problema está en que piensan que amarlo es estar de acuerdo con lo sucedido. No. Llegar al punto de compasión significa que vuelvas a sentir amor, cariño en tu interior al pensar en esa persona, en esa situación, en esa dificultad que tuviste. Y el amor está en ti. Entonces, la paz es dejar de luchar, adaptarnos. El perdón es liberar ese sufrimiento que quedaba, entender el dolor. La compasión es regresar al amor, sentir ese amor en nuestro interior. Pero no es solamente el me amo tal y como soy, porque entonces se van. No, es pensar en esa persona. ¿Puedo pensar en esa persona y sentir amor en mi interior? ¿Puedo pensar en esa situación y sentir amor en el interior? ¿Puedo pensar en lo que me pasó y sentir amor en mi interior? Sí, entonces estoy en compasión. Y de manera natural, ese amor que recuperamos, que retomamos, en muchas ocasiones sale hacia afuera y entonces amamos a esas personas. En ocasiones es porque ya amabas a esa persona y lo único que se hizo fue restituir ese amor. En otras ocasiones no amabas a esa persona, no le vas a empezar a amar, pero no dejas de sentir el amor en ti.
Por ejemplo, si es con un jefe y no la relación es una relación de jefe-empleado, probablemente no haya ningún tipo de amor. Pero lo que sí tienes que llegar en el punto de la compasión es a sentirte bien en tu interior, a sentir amor en ti. Pienso en mi jefe y en la discusión que tuvimos. ¿Dejé de luchar? Sí. ¿Me perdoné y le perdoné? Sí. ¿Siento amor en mí al pensar en mi jefe? Sí. Estoy en compasión. Si digo no, ok, hay algo que todavía no estoy en paz, no estoy perdonando, o hay algo en mí que todavía ese amor no ha sido restituido, ¿vale? Entonces, la compasión tiene que ver con identificar, con volver a sentir ese amor. ¿Y cómo nos ayudamos para ello? De la misma manera que en el perdón es entender que no le estás dando la razón, que no tiene nada que ver con si estuvo bien o no lo sucedido, es perdonarlo a pesar de todo. La compasión es la comprensión de que todo lo que vivimos son experiencias y que todas las experiencias que has vivido hasta el día de hoy has sobrevivido a todas ellas y muchas de ellas las has superado y las otras las estás superando y finalmente solamente fue una experiencia. Entonces la compasión elimina el drama, elimina los juicios, elimina todo y como todo eso ha sido eliminado, el amor vuelve a surgir en nuestro interior. Y vuelvo a repetir, perdonar o que ese amor sea restituido no tiene nada que ver con tener una relación con esa persona. Tiene que ver con que le hayas perdonado, de verdad te hayas perdonado a ti y te sientas bien en tu interior, sientas ese amor en ti al pensar en esa persona o en el problema vivido. Sufrí malos tratos. Ok, siento amor en mi interior. Lo voy a explicar, lo voy a decir desde otro punto de vista. Cuando recuerdas un problema que no has resuelto, lo que sientes es un nudo, una patada en el estómago o un nudo en la garganta o la presión en el pecho. No quiero ni hablar de ese tema. Eso es cuando no lo has resuelto. Cuando estás en compasión con una experiencia, recuerdo el maltrato vivido, recuerdo las personas que me maltrataban y siento muchísimo amor. En mí hay un montón de amor al recordar esas experiencias. No hay malestar en ninguna parte de mi cuerpo. No hay necesidad de esconderlo, no de hablar o de no hablar al respecto. Son experiencias que viví y que a día de hoy no me han quitado y no me pueden quitar el amor que siento en mí. ¿Lo entienden mejor de esta manera? Eh, la pregunta de la compasión es, ¿puedo experimentar amor en mí al pensar en la persona, en el problema, en la situación? ¿Sí o no? ¿Vale? De todas formas, esto ha sido una introducción y en la clase de la tarde vamos a profundizar muchísimo más en la compasión y contestaré más preguntas. Una clave para que identifiquen este amor. Yo digo amor y ustedes ya piensan en relación de pareja, sexualidad e intimidad. No estoy hablando de nada de eso. El amor es mucho más que una relación de pareja, es mucho más que la intimidad o la sexualidad. El amor es un sentimiento, es algo que experimentamos. Y estoy diciendo, puedo sentir amor yo en mi interior. Y a veces amarás a esa otra persona o no. Y por supuesto que puedes amar a un ex y que la relación esté muerta y puedes amar a un ex y no tener ni la más mínima intención o deseo de tener nada con ellos. Amas a un montón de amigos y amigas y no quieres tener una relación de pareja con ellos, ni tener intimidad con ellos. ¿Vale? Es solamente que tienen confundido
lo que es. Y en el momento como tienes miedo de que si aceptas amar a un ex, a una relación que ya terminó, entonces se van a despertar deseos o es que estás enamorado. No tiene nada que ver con todo eso. De todas formas, lo seguimos estudiando en la clase de la tarde. ¿Vale? Ahora a descansar. Adiós.